Bienvenido a tu clase de historia del día 14 de octubre del 2021. En esta clase vamos a continuar con el repaso que hemos estado haciendo. Vamos a repasar los eventos más importantes que tuvieron lugar en la época de 1830 a 1850. En 1835, el Congreso mexicano declara a México con un gobierno centralista. Como tú recordarás, México en las décadas de 1820 a 1850 tuvo tres diferentes tipos de gobierno. Un gobierno monárquico, cuyo emperador fue Agustín de Iturbide, un gobierno federal y un gobierno centralista. ¿Cuáles son las diferencias entre un gobierno centralista y un gobierno federal? Bueno, el gobierno centralista o en el gobierno centralista el poder estaba en manos totalmente del presidente del país. Él elegía los diferentes gobernadores. Inclusive el voto estaba destinado solamente a las personas con mayor capital en el país, mientras que en el gobierno federal cada estado tenía su propio gobernador. Estos eran elegidos por medio del voto y todas las personas del país tenían el derecho a poder votar. Bueno, cuando se establece en México el gobierno centralista, Texas, que aquí aparece, en 1835, aprovecha este hecho y decide declararse independiente. ¿Recuerdas por qué decide declararse independiente? ¿O cuál es la causa de que decida declararse independiente? Bueno, como tú recordarás, Texas en esa época estaba poblado por colonos estadounidenses, los cuales habían pedido permiso al país para establecerse ahí. México les había permitido quedarse siempre y cuando respetaran la Constitución de 1824, se hicieran católicos y tuvieran las costumbres mexicanas. Sin embargo, los colonos no hacían este tipo de cosas. Sin embargo, cuando se declara el gobierno centralista del país, los tejanos aprovechan y dicen que ellos habían jurado lealtad a la Constitución de 1824 y la Constitución de 1824 decía que nuestro gobierno era federal. Por lo tanto, como ya el gobierno no era federal, ellos no iban a ser parte del país, por lo que se iban a independizar. Esta declaración de independencia por parte de Texas ocasiona una guerra entre los mexicanos y los tejanos. Antonio López de Santana, que en esa época era el actual presidente de nuestro país, decide ir en campaña militar hacia Texas para recuperar lo que es ese territorio. Tuvo algunas batallas que sí ganó. Sin embargo, en 1836, que es el circulito azul que tú puedes ver, ocurre un hecho muy importante para nuestro país y para Texas. ¿Qué es lo que pasó? Se dio lugar a la Guerra de San Jacinto. ¿Qué ocurre en esa guerra y por qué es importante? Bueno, en esa guerra capturan a Antonio López de Santana y lo secuestran, lo tienen preso. Ahí le llevan un papel en donde dice que él acepta que Texas es independiente. Como Antonio López de Santana es el presidente, su firma valía mucho y era como si realmente se declarara a Texas independiente. Él, al estar secuestrado, firma lo que es ese papel o ese plan y se declara Texas independiente de México. El Congreso no les parece que Texas sea independiente. Sin embargo, el país continúa teniendo problemas de dinero y no tiene cómo seguir financiando la guerra, es decir, no tiene con qué pagarle a los soldados, con qué pagarles alimentos, medicina, armas, así que deciden aceptar la independencia de Texas y se retiran del territorio.
Por eso te pongo aquí la imagen de la bandera de Texas, que es cuando se declara independiente, y la bandera del país mexicano, de nuestro país, en esa temporada. Entonces, en 1836, en abril, Texas se independiza de nuestro país. Se convierte, se puede decir que en un país, el cual posteriormente se va a anexar a Estados Unidos. ¿Recuerdas que hemos estado hablando que en esta época nuestro país tenía muchísimos problemas económicos, los cuales venían acarreados desde la época de la independencia por todo lo que se gastó en armas, en reconstrucción de carreteras, de edificios, etcétera? Bueno, todos estos problemas económicos dan lugar a lo que es la primera intervención francesa. ¿Recuerdas por qué? Cuando México se independizó, muchos países extranjeros estaban interesados en el comercio con nuestro país y muchos extranjeros de diferentes países como ingleses, estadounidenses, franceses, venían y se establecían en México y ponían tiendas o establecían negocios o querían levantar las minas, en el caso especial de Inglaterra, para poder obtener más dinero y poder también vender sus mercancías, ya que en nuestro país eran muy atrayentes ese tipo de mercancías extranjeras. Sin embargo, como tú recuerdas, en esa época habían muchísimos conflictos con países extranjeros, enfrentamientos también entre los mismos grupos políticos diferentes que querían el gobierno. Entonces, todos estos conflictos hacían que muchas veces se dañaran los establecimientos extranjeros por los constantes motines, guerras, o luchas que daban lugar a que se destrozaran tiendas o negocios. Entonces estos países le exigían a nuestro país que se les devolviera el dinero de lo que habían perdido. Uno de esos países era Francia. Francia le exigía a nuestro país que le pagara por todas las deudas de sus comerciantes, por todo lo que los mexicanos habían dañado a los comerciantes franceses. Francia le estaba exigiendo a nuestro país una cantidad de 600,000 pesos por todos los daños que los negocios franceses habían sufrido. Aquí ocurre un acontecimiento en donde un pastelero exige al gobierno mexicano que le pague los daños a su negocio. Esto da lugar a la primera intervención francesa, también conocida como Guerra de los Pasteles, que fue en 1838. Entonces recuerda, en 1838 se da la primera intervención francesa o Guerra de los Pasteles, en donde tiene que ver los reclamos de un pastelero hacia nuestro país. En esta época viene Francia y bloquea lo que son los puertos de Veracruz. México necesita esos puertos de Veracruz. ¿Por qué? Porque los países extranjeros traían sus mercancías hacia ese puerto. Entonces, al estar bloqueado, no podíamos surtirnos. Por eso el gobierno mexicano decide que le va a pagar la deuda a Francia y le da un abono de 200,000 pesos. Con ese dinero, Francia retira sus barcos de Veracruz y se reactiva otra vez lo que es el comercio. ¿Te estás dando cuenta de cómo se están enlazando los hechos y cómo una causa da lugar a otra? Bueno, de 1838 vamos a pasar hasta 1846, que es cuando inicia la guerra con Estados Unidos. Estados Unidos tiene la ambición de quedarse no nada más con Texas, sino con Nuevo México y California, porque es un país con miras expansionistas, es decir, que quiere hacerse lo más grande posible. México no le vende esos territorios. Entonces Estados Unidos decide que va a hacer la guerra con México con el fin de quedarse
con parte del territorio. En 1846 es cuando inicia esta guerra. Esta guerra dura hasta 1848, en donde se da la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo. ¿Recuerdas qué es el Tratado Guadalupe Hidalgo? Bueno, México en esa época estaba invadido por los estadounidenses y como tú recordarás, y vimos en una clase pasada, llegaron inclusive al Valle de México e izaron la bandera estadounidense en el Palacio Nacional. Bueno, el Tratado de Guadalupe Hidalgo es cuando México decide que le va a vender a Estados Unidos los territorios que quiere, con el fin de que retire sus tropas y nos permita otra vez ser libres. Estados Unidos le paga a México en compensación 15 millones de pesos. Esta derrota que México sufrió, la muerte de miles de soldados y la pérdida de la mitad de su territorio representan un gran golpe para México, lo que lleva a que nuestro país sufra una época de gran desilusión y caos político. Hasta aquí hemos llegado en lo que vamos de nuestras clases. ¿Qué vamos a hacer a continuación después de este breve repaso o recordatorio? Vas a abrir tu libro de la SEP de Historia en la página 40-41, en donde viene una evaluación. Y vas a contestar la evaluación que aparece en esas páginas. Posteriormente, una vez que termines de contestar la evaluación de tu libro, de tarea vas a contestar las preguntas que te voy a mandar a tu plataforma, las cuales se relacionan con el repaso que hoy tuvimos. Esto con el fin de que estudies y repases los hechos más importantes o situaciones más importantes de los años que hoy revisamos. Una vez que hayas terminado tanto de contestar la evaluación de tu libro como de contestar las preguntas que te mandé a la plataforma, habrás terminado con tu clase del día de hoy. Recuerda, tómales fotos y sube tu evidencia a la plataforma. Y que tengas muy buen día.